acompañarnos. Vamos a dar inicio para que puedan llegar a la otra conferencia que ustedes tienen. Agradecemos que estén aquí. Voy a presentar a los miembros de la mesa principal. Alberto Mesén, presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible y actual presidente de CLAEC. Roberto Díaz, representante de ONEXPO Nacional. Carlos Guimaraes, vicepresidente de Fecombustibles de Brasil. Daniel Ayón, secretario general permanente de la CLAEC. Y José Miguel Macís Aguilar, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible. Buenos días. Le vamos a ceder la palabra a don Alberto, que va a dar una introducción. Buenos días, estimados miembros de la prensa nacional costarricense. Para la Cámara de Empresarios del Combustible es un honor ser la sede de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible. En un mundo donde la energía juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social, es crucial analizar cómo los cambios en el mercado de combustible afectan a nuestra región hoy. Nos reunimos para explorar los desafíos y oportunidades y posibles soluciones que enfrentaremos en este contexto. Nuestro país se encuentra ante la expectativa de cambios importantes en materia de hidrocarburos, por lo que el aporte del empresario de países latinoamericanos nos permite emprender acciones en favor de las políticas regulatorias acorde a las necesidades del mercado y del empresario nacional. Gracias. A continuación, le cedo la palabra a don Daniel. Muchas gracias, Angie. Bueno, primero que nada, gracias a la prensa que está aquí presente. Y voy a ser bastante breve en resumir qué es CLAEC, porque ustedes no deben de tener ni idea. CLAEC nace en el año 1991, a raíz de lo que había pasado en 1978 en América, ya en Europa en el año 1973. Empezó en el 78 en América, en Latinoamérica, la desregulación de los mercados de combustible. Eso significó ya en el año 91, cuando nos reunimos por primera vez 4 países, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Chile vendría a ser la víctima. Ya en esos años los pequeños empresarios habían perdido el 50% de las estaciones de servicio. ¿Qué es lo que pasaba en una desregulación en esa primera? Lo que siguió pasando durante años. Dieron la libertad de importación y por supuesto estaba la compañía nacional ENAP en Chile, pero le permitieron que cualquiera importara y estaba Shell, estaba Texaco, estaba ESSO. Y bueno, y todos, digamos, importaron sus combustibles, traían sus barcos y empezaron a vender a sus estaciones de servicio. Y a su vez, ellos también tenían estaciones propias que las alquilaban, dejaron de alquilarlas y en sus estaciones propias empezaron a vender más barato. ¿Qué significaba esto? Que los colegas a los que le vendían a sus dealers, lamentablemente tenían que bajar los precios para poder competir, y de así poco a poco fueron perdiendo las estaciones porque los márgenes no le daban para mantenerlo. Para ser más o menos breve, eso fue lo que primero pasó en Chile. Cuando nos reunimos en el 91, la idea era tomar alguna posición para poder defender que todas las estaciones de servicio o el sector se mantuviera vivo y no desapareciera. En ese mismo año, en el 91, se desregula el mercado en Argentina. Lo peor es que siempre se dice las desregulaciones de los mercados lo que hace es competencia, bajar el precio, y es todo lo contrario. No conozco un país que después de que haya pasado meses, días, lo hago al revés, días, meses, años, y que no haya subido el combustible. En Argentina el otro día costaba un 40% más caro el combustible, año 1991. Pero ahí los estacioneros no sufrieron, porque los márgenes que cogieron, como se dice acá, las compañías multinacionales, las que estaban en el mercado, fue multiplicarlos por 3, y no le interesó, y el precio era libre, las estaciones subieron arriba de eso, y no hubo mayormente problema entre las compañías distribuidoras y las estaciones de servicio. Pero todo esto siguió 93, 94, Ecuador, Perú, El Salvador, Guatemala. Bueno, pero lamentablemente, digamos que desde esos años, los 90 y pico, hasta el año 2000,
2010, por decir algo, poner una fecha que no es la lógica, seguíamos con esa lucha, entre comillas, contra las distribuidoras. Y algo que me faltó decir, CLAE cuando nace marca 3 puntos que son los que hay que defender. Horizontalidad, que significa que cada uno compita con su par. ¿Qué es esto? Que si alguien importa, compita con el importador. Que si alguien transporta, compita con el transporte. Que si alguien tiene estación de servicio, compita con la estación de servicio. Si el que importa tiene estaciones de servicio, no se puede integrar verticalmente y tener la importación, la distribución y a su vez la venta al detalle. Eso consiguieron países. CLAE sirvió para muchas cosas. Quien está acá al lado mío sabe que las distribuidoras en Brasil, por ley, si no la cambiaron, no pueden operar estaciones de servicio. Igual han hecho alguna matufia, pero los han agarrado y los han sancionado fuertemente y nunca más con otros nombres, con algunas cosas. Otros países como Uruguay, en el caso mío, hemos llevado a CLAE, hemos traído a CLAE gente, digamos, de los gobiernos para que vieran lo que pasaba y nosotros seguimos como antes, como era México hasta, no tanto como era México hasta 6 años más o menos, ¿no? Que era solo una distribuidora, Pemex para todo, importadora, refinadora. Nosotros tenemos también monopolio de la importación, de la refinación, pero después hay distribuidoras. Ahora nada más que hay 2, llegó a haber 4. Costa Rica, que también es un mercado que está bastante regulado, casi como nosotros, todavía más. Tienen precio único, nosotros tenemos precio, digamos, máximo, podríamos bajar el precio, pero por ahora, por suerte, no se está haciendo. Bueno, y otros países han conseguido cosas por CLAE, Honduras con la temperatura, algo que me llama la atención, que no se defienda ningún país, porque los litros que nos roban es impresionante con la temperatura, sobre todo en estos países con este calor. Y bueno, y para ser breve voy a llegar a lo que está pasando del 2010, 2015 para adelante. Las compañías multinacionales, las famosas ESO, Chevron, que se juntó con Texaco, BP o la que fuera, las conocidas, se han ido retirando de Latinoamérica como tales. No se ve que no les interesa más el tema al detalle. Quedan algunas, por supuesto, ¿no? Sobre todo en México han entrado. Como no había ninguna, han entrado de esas marcas. Y están muy cerca también. Pero ahora nos encontramos con grupos económicos potentes en América, los cuales están aplicando el mismo sistema. Yo siempre me gusta dar los nombres. Copep en Chile tiene el 55% del mercado. Copep era porque era propiedad del Estado. Hoy es privada. Hoy es privada y ha salido al mercado latinoamericano con el nombre Terpel. Muchos en América lo conocen a Terpel por ser una empresa que en algunos casos, como en Colombia, que yo he ido, me han llamado para ver situaciones, le venden a sus estacioneros, a sus dealers, o a como le quieran llamar, casi al mismo precio que venden en sus estaciones que tienen propias. Algo que después terminan con todo como es en Chile. En Chile yo he sentado frente a un gerente de una de Copec, sí, para ser exactamente, nos dijo que ellos no tienen en las estaciones son 100% de ellas, si no son 100% alquilan como la estación y a su vez la dan para gerenciar. Tienen gerentes en todas sus estaciones y hasta tienen el perfil de los gerentes. Militares retirados que son muy obedientes y con un sueldo no muy grande compensan la jubilación. Bueno, pero sigo. Esos grupos ahora... Ayer hablando con gente de la Cámara de acá, me enteré que acá hay grupos económicos muy fuertes, los que llegan a tener 50, 60 estaciones de servicio. Y esos por ahora no pueden bajar el precio porque lo tienen el precio fijo. Pero ¿qué va a pasar en un futuro? Que el Parlamento y que la presión mundial, que la libertad de mercado, que hay una tendencia ya de hace muchos años que liberar el mercado del combustible favorece al usuario, que es lo que todos queremos, y es todo mentira, totalmente todo mentira.
Y bueno, entonces hoy nuestra lucha, como digo yo entre comillas, porque no luchamos con un arma, como me dijo ayer uno, me pongo al lado suyo con un arma, no es ese el fin, es tratar de ver las estrategias para que estemos todos conviviendo en este negocio. Y bueno, hoy nos toca estar en contra de estos grupos económicos. No quiero robar más tiempo porque ya creo que me he tomado más de los 5 minutos, me dijo García. Gracias, Daniel. Vamos a hacerle la palabra a don Roberto, que va a hablar de la exploración petrolera. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Les quiero platicar un poquito el caso de negocio, el caso de México. México durante prácticamente 80 años fue un mercado monopólico en todas las actividades relacionadas a los hidrocarburos. Estuvo siempre prácticamente monopolizado por la empresa Pemex y tenía una figura Pemex que se llamaba una empresa paraestatal. Se da una reforma energética que consistió de dos grandes cambios para el sector energético en México: la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica. En la ley de hidrocarburos lo que sucede es que se crean ciertos organismos para regular el sector. Se crea la Comisión Nacional de Hidrocarburos para todo lo relacionado a upstream, que es exploración, producción, y la Comisión Reguladora de Energía para regular las actividades de midstream y downstream, aguas arriba. Entonces, finalmente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos desarrolla un plan para que Pemex pueda tener una gran capacidad operativa en el área de exploración y producción, pero también pudiera entrar la iniciativa privada nacional y extranjera a colaborar y participar. Se diseña un mecanismo a través de rondas petroleras, en donde a Pemex le dan el privilegio de que reciba primero el beneficio de poder escoger los campos que pudiera ellos explorar y que pudieran empezar a explotar. Entonces, estos campos, que fueron alrededor del 80% de los campos que tenía México detectados, se le conceden a Pemex con ciertos tiempos para que Pemex sea el que pueda producir y que pueda desarrollar esos campos. Y luego, a través de unas figuras que se denominaron rondas petroleras, la iniciativa privada nacional y extranjera, de forma conjunta, pudo participar para el desarrollo de estos campos. ¿Qué vino pasando? Que se crearon 4 tipos de contratos o licencias, que básicamente fueron licencias, utilidad compartida, producción compartida y servicios. Fueron las formas en las que Pemex ya no tenía riesgo, México ya no tenía riesgo. A Pemex le cambian la figura de ser una empresa paraestatal, le dan la figura de empresa productiva del Estado y la empiezan a corporativizar, con un gobierno corporativo, valga la redundancia, en donde hay un consejo de administración para que funcione, a pesar de que no tiene capital privado, funcione como una empresa privada. Entonces le generan toda una estructura de gobierno y empiezan a desarrollar ya las rondas y los campos. Hoy, a algunos años después de estas rondas, lo que ha venido sucediendo es que ya se empieza a producir por parte de la iniciativa privada. El desarrollo de los campos es muy lento, porque tienen que hacer desde la exploración, empezar a buscar el petróleo, después empezar a hacer las perforaciones necesarias, los estudios, etc. Pero bueno, al final México se vio beneficiado porque hay transferencia de tecnología, hay combinación de servicios, hay capacitaciones por parte de empresas que corren otro tipo de riesgos, y al final México, con la capacidad que tiene, desarrolla los campos que le otorgaron a Pemex, pero también México, a través del apoyo de la iniciativa privada nacional y extranjera, va desarrollando otros campos. Entonces, aquí se da una premisa que nosotros consideramos que aplica en toda la cadena de valor. Ni el Estado ni el mercado pueden solos. Se necesita siempre la colaboración conjunta del gobierno con la iniciativa privada, con una visión para poder producir y lograr las eficiencias que se necesiten en toda la cadena de valor. ¿Qué más ha venido sucediendo en México? Finalmente se entró también en una apertura del mercado, en donde, cuidando que no haya esa integración vertical, se pudieron abrir
las oportunidades para participar en el almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y expendio, ya nada más cuidando ciertas reglas a través de la Comisión Reguladora de Energía y de otro organismo que se llama la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente para temas medioambientales. Aquí voy a tocar un poquito un tema que lo va a desarrollar mejor Cadu del caso Brasil, pero en el caso México se permitió la entrada de gasolina con etanol. Finalmente en México se tienen dos calidades de combustibles, de 87 octanos y de 91 o más octanos, y se permitió que la norma evolucionara. Se evolucionó de tal manera que la gasolina que tenía prácticamente cero etanol pudiera iniciar con el 5.9% de etanol, después se modificó a 10, finalmente se regresó al 5.9, que es lo que tenemos actualmente de etanol permitido, porque el etanol tiene otras consideraciones que creo que es importante que en el caso de Costa Rica las consideren, ya que se requiere desarrollar más infraestructura para el almacenamiento prácticamente del etanol. No se puede mezclar gasolina con MTB, con etanol, tiene algunas consecuencias en el tiempo. Entonces, el consejo desde la óptica del empresario gasolinero mexicano es que hay que ser muy cuidadosos, muy analíticos y analizar todos los pros y contras para que verdaderamente hagan una hoja de ruta que les permita tener el nivel de etanol que el país verdaderamente va a capturar con eficiencia para trasladar beneficios al medio ambiente y al consumidor final. Gracias, don Roberto. Finalmente, don Carlos va a hacer su intervención. Bueno, buenos días. Yo voy a añadir algunos puntos a mi colega Daniel, que creo que una de las grandes ventajas que tenemos en CLAEC es poder mirar los ejemplos de otros países que tienen condiciones o regulaciones distintas, ver lo que pasa en esos países para poder hacer regulaciones mejor en nuestros países. Entonces, yo sé que hoy en Costa Rica ustedes están a discutir añadir etanol. ¿Y cuánto de etanol añadir? 5%, 10%. México está con 5.9, estuve 10. Brasil hoy tenemos 27% de etanol. 27%. Y se discute poner 30 o 35%. ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas de poner etanol? Bueno, hablamos siempre mucho del tema del medio ambiente, que el etanol es menos poluente y sí, es verdad. Entonces, por este tema de medio ambiente es muy bueno poner etanol en la gasolina. Pero, por otro lado, tenemos siempre que hablar de costos, porque además del medio ambiente, siempre para los gobiernos, para la población, para los gasolineros, precio hablamos que precio es rey. ¿Por qué? Si vamos a poner etanol y vamos a subir los costos, nadie lo va a querer. No es bueno para el gobierno subir precios de los combustibles. Genera inflación, insatisfacción de la sociedad. Entonces, tenemos que mirar primero, dónde van a traer etanol. Porque creo que Costa Rica no tiene capacidad de hacer mucha producción para poner, por ejemplo, 5, 10, 15% que sea en la gasolina. Entonces, ¿dónde van a traer? ¿A cuál costo? ¿Vamos a poner más costo o no? Como otro punto muy importante, porque combustible tenemos que suministrarlo diariamente. Entonces, tenemos que mirar un país y ver dónde van a traer etanol y cómo vamos a hacer que el etanol esté en todo el país. Y una vez que esté en un sitio, tiene que mezclar con la gasolina. ¿Dónde vamos a mezclar etanol? Vamos a mezclar en los mayoristas, vamos a mezclar en la importación y vamos a distribuirlo ya con esa mezcla, porque cuando estamos hablando de mezclar dos productos, estamos hablando también de calidad. Si hace una mezcla distinta, se puede tener calidad distinta. Y una vez por hoy solamente vende gasolina. Después que empiece a poner 10% de etanol, en Brasil el etanol es más barato. Entonces cuando añadimos etanol, el precio se mejora un poco. Pero vamos a decir que vamos a poner 10% de etanol aquí, o 5%. Y si empezar a traer más etanol, y algunas gasolineras empiezan a poner 20, 30, 50% de etanol.
va a ter uma competência distinta. Os consumidores vão mirar um preço, bueno, aqui está mais barato. Não, não está mais barato, estão mesclando mais etanol. Então, são temas muito importantes que CLAEC traz a oportunidade de que um país veja a experiência de outros e pueda fazer a transição ou pueda tomar suas decisões utilizando o que está certo ou que não está muito bem em outros países e poder elegir a melhor forma. Então, talvez, começar com 5%, mirar bem os temas de qualidade, distribuição, de mezcla, para depois, quizás, passar para 10 ou outros pontos. Mas temos sempre que ter em conta isto, os preços, a qualidade, a distribuição. Bom, este é um pouco do que eu queria dizer para vocês e colocar o Brasil e nossa experiência com os biocombustíveis à disposição de vocês. Vou dizer só mais um tema que é da mescla de biodiesel em Brasil, que é como também um combustível biofuel, um combustível ecológico, pero biodiesel em Brasil já é um problema. Etanol está bajando o preço em Brasil porque temos uma produção muito boa. Biodiesel em Brasil custa o doble do diesel, muito mais caro. E a qualidade do biodiesel nunca é como do diesel. Então, em Brasil hoje temos 12% de biodiesel e estão querendo passar para 20%. Para quem interessa 20%? Os fabricantes de los caminhões não querem, os gasolineros não querem, os consumidores não querem. O governo não deveria ser bom porque os preços vão subir. Pero o que passa? Allá, os produtores têm muita plata e fazem muita inversão em campanha de políticos e os políticos elaboram leis para crescer a adição de biocombustíveis. Então, hasta isso temos que ter em conta. Então, se habla que em Brasil, no caso específico de Brasil, o etanol tem uma parte muito boa que é ecológico e baixa os preços. Na outra parte, biodiesel é o oposto. Os preços estão mais caros, a qualidade é pior e todavia seguem estudando, não estudando, fazendo leis para pôr cada vez mais biodiesel. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. ¿Tienen alguna consulta? Igual los señores van a quedar disponibles para entrevistas individuales y vamos a tener 2 jornadas de trabajo durante hoy y mañana donde pueden hacer tomas generales. Muchas gracias. Muchas por gracias. acompañarnos. Muchas gracias. ¿Y qué hacemos con este señor que se está preparando ahí? Por eso, sí. Estoy dando esa idea. No, bueno, y con esa sonrisa, entonces vamos a recibir. Creo que podemos hacer tal vez un ¿Quieren? resumen. Yo por aparte, nada más, los agarro por aparte. Ok. ¿Vos querés mano a mano? Igual igual nosotros. Mano a mano. Sí. Perfecto. Excelente. Excelente. Sí, vamos hermano a mano.